¿Qué tal? Muy buenos días. Espero se encuentre muy bien. Somos la familia Rendón Osuna. Sí. Todavía no nos imponemos, pero ahí vamos. No, pues estamos muy agradecidos con el Señor de darle la bienvenida esta mañana. Creemos que este día ha sido una oportunidad más que nos da el Señor de buscarle a Él, de venir ante sus pies, ante sus brazos. Creemos que Él está aquí. Y bueno, voy a dejar el lugar a mi linda esposa y hermosa, Jimena. ¿Tiene algo que decir? Bienvenidos, hermanos. No veo a nadie nuevo, pero por si acaso. Al entrar les dieron una hojita que se llama hoja de petición de oración. Por favor, llenarla con sus datos, porque en la semana los pastores y los líderes se reúnen para orar por las peticiones de la iglesia, porque creemos que la oración puede hacer milagros. Sí, queremos compartirles en esta mañana un versículo de la Biblia, Salmos 37, versículos 4 y 5, que dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que, pues, es la invitación que le hacemos en esta mañana, ¿no? Deleítate en el Señor, búscale a Él, abre tu corazón. Ya los que estamos aquí ya tenemos un paso más, porque ya el primero es querer buscar al Señor, el segundo es deleitarse en Él, disfrutar las cosas que Él tiene para nosotros, y en medio de la exaltación al Señor, de reconocerlo como nuestro Dios, Él se mueve, Él obra, y creemos que Él va a seguir haciendo grandes cosas. Entonces abre tus oídos a su palabra y Él se va a mover en esta mañana grandemente una vez más. Sigamos adorando al Señor. Toda la honra y toda la gloria sea al Padre Celestial, al Hijo, que es nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, guía y consolador. Bien, pues seamos todos bienvenidos a la casa del Señor, los que pues somos de casa, los que nos acompañan por primera vez, y aquellos que de un tiempo de andar fuera vuelven o de visita o regresan a casa, bienvenidos. Pues ahora vamos a dar la bienvenida al invitado de honor, al dueño de la casa. Así que vamos a orar. Padre santo y bueno, hermoso Señor, gracias, Rey, por esta hermosa mañana de domingo. Gracias porque nos permites estar en tu casa en libertad, para adorarte, para alabarte y para aprender más de ti. Te ruego, Señor, que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, todo estorbo, ya sea tristeza, dolor, enfermedad, temores, rencores. En el nombre de Jesús, todo eso es echado fuera. Y muévete, Señor, en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros y manifiéstate con tu poder, Señor, conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, alabarte en verdad, con plena libertad, y que esta adoración suba delante de ti, Señor, como olor fragante, como ese incienso, Señor, cuyo olor alegra tu corazón. Así, mi Señor. Y mientras tanto, llénanos de ti y prepáranos para recibir de tu palabra, Señor, más adelante. Glorifícate, Rey. Recibe toda alabanza, todo honor, porque solo tú eres digno. Bendito, Señor. Y gracias nuevamente por cada una de tus bendiciones, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor, estamos aquí para adorarte, Dios. Gozamos solo en ti, Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios. Yo danzo en
río de Dios, es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. No fuerte, danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios, gozamos en él. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios, nos gozamos en ti, Jesús. Tu río está aquí, oh, oh, oh. Tu río está aquí. Creemos que hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Y no soy libre para adorar al Rey, somos libres para ti. Y hay vida y hay gozo en. Soy libre, libre, río de Dios que está aquí. Que nos deleitamos en tu río, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios que está aquí. Dile yo danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, en el río de Dios, y nos gozamos en él. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios. Creemos que hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. Tu río está en este lugar y nos gozamos en él. Hay vida hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Tu río está aquí, Señor, y nos deleitamos en tu presencia. Tu río está aquí, gozamos con él. Oh, 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 con el Rey. Creemos que su río está en este lugar. Creemos. Tu río está aquí. Tu río está aquí. Dile, más glorioso de lo que mis ojos ven, danzando en el río de Dios, danzando. Ya viene el Rey aquí, y viene nuestro Rey, viene el Rey de gloria, el trono de justicia descendió. El río de Dios está en este lugar, las aguas de su río están fluyendo, alegra la ciudad. Viene el Rey, viene nuestro Rey. Clamamos por ti y clamaré hasta que brille su justicia y su alabanza, y su alabanza en la tierra. Creemos que cosas suceden cuando danzamos. ¿Cuántos están listos para danzar con el Rey? Danzaré en el río, danzaré, digo alegre, alegre, yo me deleito en ti, mi corazón derramo ante ti, aunque no te
este lugar. Viene nuestro Rey, el Rey de gloria viene aquí. Ya viene nuestro Rey. Jesús, el trono de justicia descendió. El trono vemos que su río está aquí. Las aguas de su río están fluyendo. Alegra la ciudad. Viene el Rey a este lugar. Viene nuestro Rey. Y clamamos por ti, Jesús. Yo clamaré hasta que brille su justicia y su alabanza, en la tierra. Creemos que cosas suceden cuando danzamos para el Rey. Y danzaré en el río, danzaré, digo, alegre, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti. Aunque no te puedo ver, tú permanecerás, permanecerás. Gloria, la gloria de tu nombre, realidad. Nos gozamos en tu presencia, Dios. Tú eres poderoso, Dios. Eres poderoso, Dios. Yo clamaré, clamamos por ti hasta que brille su justicia y su alabanza, y su alabanza en la tierra. Creemos que cosas suceden cuando danzamos. Y danza para el Rey con todo tu corazón. Y danzamos con el Rey. Y danzamos con el Rey. Oh, tu río está aquí. Oh, Jesús. Una vez más dile, yo danzaré. En el río danzaré. Alegre, alegre danzaré. Mi corazón derramo ante ti. Que no te puedo ver, dile, permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Creemos que eres un Dios fuerte y poderoso, que su río está en este lugar. Nos gozamos contigo. Sí, amén. Gloria al Rey, gloria al Rey. Damos toda gloria al Rey. Toda adoración es para ti, Jesús. Toda adoración es para ti, oh Dios. Ahí donde estás, dile, Señor, aquí está nuestro corazón. Señor, vinimos con un corazón dispuesto a adorarte a ti, Señor. Creemos que tú estás aquí. Creemos que tu río está en este lugar, Señor. Creemos que tú eres un Dios grande y fuerte, Dios. Que no hay nadie como tú, Señor. Creemos que en esta hora, Señor, tú te quieres mover una vez más en este lugar, Dios. Tu gloria está aquí, Dios. No hay nadie como tú. Tu río está aquí, Dios. Dile, Señor, te exaltamos. No hay nadie como el Rey. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Jesús. Nadie como tú, Dios. Gozamos en tu presencia, Dios. Depositamos toda nuestra confianza en ti. Tú eres Rey de gloria. No hay nadie, nadie como tú, Jesús. Oh, digno, digno.
siempre, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido bueno. Siempre has estado. Nunca nos dejas. La noche acabará. Digo, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo, Cristo mi Salvador, ven y cúbrenos, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Dile en ti confiaré, tu promesa sigue, eres fiel. Confiado andaré, tus manos estaré, siempre has sido en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido bueno. Tú siempre has sido bueno, Dios. Y creemos que tú te sigues moviendo con poder. Sigues moviendo con poder. Y confiamos solo en ti. Confiamos solo en ti, Rey, con todo tu corazón. Creemos que yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Creo en ti. Con todo tu ser, dile. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. 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 Dile, solo en ti confío, solo en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre así. Tú siempre has sido bueno, tú siempre has sido fiel. Hoy confiamos solo en ti, hoy confiamos solo en ti. Como dice tu palabra,
presencia en este lugar, Jesús. Podemos sentir tu abrazo aquí y confiamos solo en ti, Dios. Confiamos solo en ti. Confiamos solo en ti. Oh, te adoramos, Dios. No dejes de adorar al Señor. Él está en este lugar. Dile, Señor, pongo toda mi confianza en ti, Dios. Pongo todo lo que soy delante de ti, Señor. Tú gobiernas sobre todo. Señor, aquí estamos, Señor, para ti. Somos tus hijos. Aquí estamos, tus hijos, confiando en ti. Y me vuelves hoy como una canción, melodía. Tu amor, Él nos ha hecho libres. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Dilo fuerte. Ya no soy esclavo. Somos tus hijos y yo soy hijo de Dios. Dilo fuerte. Y ya no soy esclavo. Somos tus hijos y yo soy hijo de Dios. Somos sus hijos. Confiamos en Él. Antes de nacer, escogido fui. Dile por tu amor, por tu gran amor. Y volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy tu hijo, y yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos. Ya no soy somos tus hijos y yo soy hijo de Dios. Dilo fuerte, ya no soy. Y ya no soy esclavo de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Ya no soy, dilo. Ya no soy esclavo de temor. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos y aquí estamos para ti, Dios. Y aquí estamos y podemos
soy su hijo y Él es mi padre. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre. Podemos confiar en el Padre. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre, y mi padre me ama. Yo solo sé, digo fuerte, que yo soy su hijo y Él es mi padre. Una vez más, dile, yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y mi padre me ama, porque abriste el mar para que yo camine. Tu amor aún no todo el temor. Me rescataste y hoy yo soy hijo de Dios. Dile, abriste el mar para que yo camine. Tu amor aún no todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Dios. Somos tu iglesia, que estamos aquí adorando tu nombre, exaltándote a ti, Señor. Nos deleitamos solo en ti, nos deleitamos en tu amor. No pares de adorar al Rey, dile, Señor, aquí está mi corazón. Reconozco que tú eres mi Padre, Dios, que tú tienes en control todas las cosas, tú tienes el control, tú tienes el control. Te adoramos, Dios, y te damos gracias por tu presencia. Y somos tus hijos. Yo soy hijo de Dios. Dile, somos tus hijos, adorándote a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Te exaltamos. Ahora sí, vamos a entrar al tiempo del estudio de la palabra. Les invito a que abran sus Biblias, el Mateo capítulo 13. Versículos del 24 al 43. Vamos a dar lectura. Yo voy a leer en voz alta y ustedes síganme por favor ahí. Si tienes otra versión, pues qué padre, ¿verdad? Porque esto nos va a ilustrar también. Porque a veces las distintas traducciones, sobre todo cuando son más contemporáneas, nos permiten entender un poquito mejor. Y en otras ocasiones las versiones viejitas, como la Reina Valera del 60, son muy directas. Entonces, al escuchar esta versión y al leer la tuya, si es contemporánea, te va a permitir entenderle un poquito más fácil. Así que vamos a la lectura. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, pues empezamos. Lo primero aquí, pues es la parábola, ¿verdad?, del trigo y la cizaña. Curiosamente, esta parábola solo aparece aquí, en el Evangelio según Mateo. Ya no lo encontramos en Marcos ni en Lucas, solo está aquí en Mateo. Y es una parábola muy, muy seria. Todas son igual de importantes, pero esta parábola en particular nos deja con cierta incertidumbre. Ahora, en mi opinión, aclaro que en cierta forma esto debería dejarnos con la misma duda que tenían los discípulos cuando Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar. ¿Y qué sucedió en ese momento? Pues cada uno empezó a preguntar: Maestro, ¿seré yo? Maestro, ¿seré yo? Entonces, aquí la cuestión es, pues, ¿quién es la buena semilla? ¿Quién es la cizaña? Y eso pues lo vamos a ver más adelantito. Entonces, Jesús empezó a enseñar con esta parábola. Entonces, es curioso que haya 3 posturas al respecto. Digo, viendo que aquí claramente está la explicación, pero aún así existen posturas distintas. Igual, como les comenté en domingos anteriores, cuando tú des la palabra del Señor y vuelves a leer el mismo pasaje una y otra vez, Dios te va a mostrar cosas distintas. En algún momento va a ser, digamos, la intención original del escrito como tal, pero también aplicado de forma personal. Y en otros momentos, aplicado no solo de forma personal, sino circunstancial. Cómo interpretarlo a la luz de tu situación, en un momento específico de tu vida. ¿Sí? Sí, porque podríamos pensar que como la palabra del Señor es palabra viva, Dios puede usar cualquier pasaje para hablarte de manera específica, en un momento de necesidad, en un momento esencial para tomar una decisión de esas que marcan. Entonces, es muy importante, y por eso también tenemos que aprender a leer con disciplina y no nada más estar así moviéndole a la Biblia a lo loco, ¿verdad?
Sí, ya alguna vez les comentaba, ¿no? de personas, ya sea pastores, maestros, que acostumbran malamente decir, es que el Espíritu Santo me va a dirigir, y no estudian. Eso no es correcto. Y que dice, a ver, ¿qué dice la palabra del Señor? Bueno, a ver, ¿qué nos manda el Señor? Y que abren la palabra y dice, y Judas se ahorcó. Bueno, no. Y le mueven y lo, ve tú, ya es lo mismo. No, esto tampoco. Entonces, cuidado, porque a veces por leer hacia lo loco, nos vamos a confundir. Si no tenemos un orden. Y aquí Jesús tenía un propósito muy específico al hablar a través de parábolas. Él sabía que en algún momento determinado en el futuro, esa semilla que él sembró, de acuerdo a la parábola del sembrador que vimos la semana pasada, iba a echar raíz, iba a brotar e iba a dar fruto. Si bien es cierto que esta gente que estaba escuchando y que recibieron de mano de Jesús milagros de sanidad, inclusive algunos que habían muerto revivieron, al tiempo eran los mismos que gritaban, crucifícale, crucifícale. Pero después, cuando Jesús resucita, entendieron el mensaje que habían recibido a través de parábolas. Y eso lo vamos a ver en un momentito más. Entonces, vamos a ver qué nos dice Lucas acerca de este mismo pasaje, pero ahora vamos a ver el segundo punto, más parábolas. Porque esta del trigo y la cizaña se va a explicar más adelantito. Ahorita vamos a ver las siguientes parábolas. Las tenemos aquí en Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 21. Y aquí está, la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, aquí podemos entender muchísimas cosas, pero aquí es muy probable que se refería a sí mismo, porque dejó su trono y su gloria para venir en forma de hombre, y no solamente eso, sino pobre y feo, según la profecía de Isaías, sin hermosura para que le deseáramos. Entonces, de lo más vil. Pero también hay otros pasajes donde habla que el Señor habla a lo más vil para avergonzar a los sabios. Así que esto de la semilla de mostaza bien puede ser mismo Jesucristo, que vino de manera humilde y ahora todos nos cobijamos en sus ramas, como pajaritos que hacemos nidos, ¿verdad?, en ese árbol frondoso, fresco por la sombra que da. Pero también puede referirse a esa persona que nos habló de Cristo a ti y a mí. Esa persona que a lo mejor no la recuerdas, o si la recuerdas mejor para que la bendigas en tus oraciones constantemente, ¿verdad? Esa persona que de alguna manera fue quien te presentó el plan de salvación por la primera vez, ya sea de niño o siendo adulto. Que esa persona que parecía insignificante resultó ser de gran importancia para tu vida. Entonces eso puede ser la semilla de mostaza, una pequeñita cosa que se convierte en la más grande de las hortalizas y termina por ser árbol, ¿sí?, donde muchos se cobijan. Por otro lado, la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, igual, al principio a Jesús no se le tomó mucho en cuenta, pero ¿qué pasó? Hasta dividió la historia en 2. Si tú consideras la fecha, ¿hoy qué es? 5 de junio del año 2022, después de Cristo. Esa es la fecha completa. Esa es la fecha completa. Entonces, partió la historia en 2. Y no nada más la historia del mundo, sino en la forma individual, partió mi vida en 2. Hace 25 años, Él transformó mi vida. ¿Hace cuánto tiempo Él transformó la tuya? Te fijas que también Él partió tu historia en 2. El antes y el después de Cristo. Entonces, esa levadura que aparentemente nadie tomó en cuenta porque estaba escondida, ¿qué provocó? Que la masa cambiara y pudiera transformarse en un pan sabroso, que se hinchara así esponjosito. Pues esa levadura, que es la palabra del Señor, que es la presencia de Cristo, te hizo esponjosito. Digo, a algunos se les nota más que a otros, ¿verdad? Pero me refiero a esponjosito de tu corazón, ¿verdad? Que el Señor te limpió de tu pecado y ahora es una nueva criatura, eres santo, ¿sí? Nomás no se te olvide, lo que nace de nuevo en Cristo es tu espíritu, pero tu mente, tu alma sigue igual.
por eso sigues teniendo los mismos problemas, las mismas ideas equivocadas. ¿Y eso cómo se quita? A través del proceso de la santificación. El Espíritu Santo, por un lado, moviéndote y abriéndote los ojos a tu realidad. Esto es bueno, esto es malo. ¡Ay, Señor! Desarrollando el discernimiento. Pero también congregándote para que seas discipulado. Primeramente en la escuela dominical y segundo a través de las predicaciones. Ahí es donde viene ese cambio, porque aprendemos lo que la palabra del Señor enseña y con ello conocemos lo que realmente es bueno. Y ya tenemos una referencia con cuál comparar y nuestra vida empieza a ser transformada. Dice Romanos 12:2, no te amoldes a la época, a la escultura de esta época, sino transforma tu manera de vivir cambiando tu manera de pensar. ¿Y cómo es eso? Pues de qué llenas tu cabeza, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Pues ahí mismo dice que vas a poder entender la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vas a poder reconocer, escuchar su voz, saber que es Él y tener la confianza, la fe para obedecerla. Ese es el punto. Entonces, estas parábolas son hermosas. Y vamos a ver lo que dice en Lucas, porque ya ven que muchas veces los autores, los escritores inspirados por el Espíritu Santo, escribían de acuerdo a su perspectiva y había algunos cambios que son para bendición porque no se contradice, sino que enriquece y nos permite mirar la escena como si estuviéramos viendo la televisión, porque nos da más detalles. Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 21. Dice, aquí está otra vez la semilla de mostaza. Dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Fíjate, aquí ya nos está diciendo que la semilla representa el reino de los cielos, que aparentemente es sin importancia para el que no conoce, pero aquel que lo experimenta, su vida es transformada y su confianza está allí, su tesoro está allí. Eso es lo que cambia. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces tal vez para muchos de los que estamos aquí, en un principio, cuando recién escuchaban de niños, de jóvenes, decían, pues sí, pero que la religión, que la Biblia, que no sé qué. Pero cuando tuviste una experiencia personal con Cristo, eso cambió. Y no solo dejó de ser una idea equivocada de que, la religión, sino que, wow, no solo es mi futuro, es mi presente. Porque ahora esa es mi vida. Ahora yo vivo con ese propósito, porque yo quiero estar allí. Ahora la parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Igual. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces igual, el reino de Dios, la palabra del Señor, la presencia del Espíritu Santo, el conocer de Cristo, viene a revolucionar nuestras vidas y a transformarlas por completo. Porque es muy diferente cocinar harina sin levadura que ya preparada, leudada. Es muy diferente lo que va a resultar, porque sin levadura pues quedaría parecido a una tortillita, porque no se va a hinchar y probablemente quede medio durita. No quiere decir que esté malo, pero va a ser más duro. En cambio ya con la levadura se hincha, se pone esponjoso, se pone suavecito. Bueno, y ya dependiendo de la mano del panadero pues hasta agarra buen sabor, ¿verdad? Entonces este es el asunto. Vienen a transformar nuestra vida. Y esto es de lo que hablan estas parábolas. Que algo que puede ser insignificante, algo escondido, inclusive la de la levadura, si la queremos aplicar de otra manera, puede haber personas que no se hacen notar, ya sea en una empresa, en una iglesia, en la escuela, pero son personas que de manera discreta tienen influencia y liderazgo y provocan desde donde están, sin hacer mucho ruido, cambios notorios, cambios evidentes en su congregación, en su familia, porque su influencia es positiva. Les platiqué hace tiempo de un ejemplo malo, ¿verdad? De un hombre que era tan buen investigador y tan trucha para las matemáticas y tan metido en los deportes en cuestión de apuestas. Y esto es histórico en Estados Unidos, que cuando este hombre apostaba en favor de un equipo, así los casinos tuvieran sus apuestas al revés, las volteaban y las ponían de acuerdo a lo que este hombre decía, porque no fallaba. Ahora imagínense a alguien de buen testimonio, alguien
confiable, que cuando dice algo, eso es porque es un hombre o una mujer que habla con verdad, una persona de convicción, alguien inteligente, alguien con sabiduría, que cuando hace, dice o propone, es de seguro que algo grande va a pasar, algo bueno va a resultar. Entonces, sin hacer ruido, sin hacer alaraca, sin ser el líder oficial, provoca cambios para bien. Y eso lo hizo Jesús, nada más que inevitablemente se hizo notar. Pero así sucede. Y esto puede aplicar a ti y a mí, que a lo mejor sin hacer ruido, nuestro solo testimonio, así como cuando Jesús llegó a las costas de Gadar, los endemoniados en cuanto lo vieron, ¿qué quieres, Jesús, Hijo del Altísimo? Es igual, con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, llegamos a algún lugar y se puede provocar una revolución, pero también con nuestra forma de vivir podemos mostrar a otros lo que es correcto conforme a la palabra del Señor. La mejor manera de predicar es con el ejemplo, y cuando sea necesario, abrir la boca. Es curioso. Entonces, imagínate, nosotros podemos ser esa levadura escondida en la harina, que podemos ser obedientes al Padre, ser dirigidos por el Espíritu Santo y causar esas diferencias en el mundo, donde quiera que nos paremos. Se dice que la política, que no sé qué. Dios levante más cristianos que quieran ser políticos, porque cuando un cristiano está en medio de un lugar, se nota. Hasta los partidos políticos que son famosos por corruptos deben tener gente buena adentro, porque si no, se hubieran consumido a sí mismos, se hubieran destruido desde cuándo. Así que debe haber por lo menos uno que otro bueno dentro de cada partido político, si no, desde cuándo ya no existirían. Pero pues Dios quiera que de aquí se levante gente para tomar puestos de liderazgo. Ya hemos tenido personas y tenemos todavía en dirección de escuela, y qué bendición para esa escuela. Ahora imagínate en puestos todavía más altos, la bendición se extiende más, ¿verdad? Porque el campo de influencia es mayor. Pues Dios bendiga a todas esas personas que han sido fieles al Señor, y cuando los puso en puestos de liderazgo, su presencia se sintió y dejaron testimonio. Gloria al Señor. Bueno, ahora vamos al tercer punto, el uso de las parábolas. Marcos capítulo 4, esta parte sí se repite en otro evangelio, en Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. Dice el uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas, Jesús hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ok, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues vamos de regreso a Mateo 13, versículos 34 y 35. Ok. Dice así: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos que el propósito de las parábolas era cumplir con ciertas profecías, y una de ellas era que les iba a hablar y que no iban a entender. Claro, después de su resurrección les iba a caer el 20, pero en el momento les iba a enseñar cosas bien importantes que no iban a poder entender. Bueno, aquí hay otra profecía, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, y aquí viene el propósito: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que lo que Jesús hacía era enseñar cosas bien difíciles, bien profundas, pero a nivel Plaza Sésamo. Digo, por ponerle un nombre. Lo manejaba metafóricamente o parabólicamente, ¿verdad? Porque aunque no lo entendían, iba a quedar registrado en su cerebro. Y cuando Él resucitara, ahora sí iban a tener la información necesaria para poder descifrar lo que la parábola decía. ¡Órale! Si no, no estuviéramos tú y yo aquí. Y eso es lo que sucedió. Entonces vamos a Salmo 78, versículo 2, que es donde se encuentra precisamente esa profecía. Salmo 78, versículo 2, dice: abriré mi boca en proverbios,
hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Fíjate. Pero si vemos desde el versículo 1, nos queda todavía más claro. Escucha, pueblo mío, ¿qué? Mi ley. O sea que Dios les está enseñando su voluntad, su palabra. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y entonces sí, ya dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces Jesús les estaba enseñando la sana doctrina, pero de una forma más sencilla, que aún no podían entender porque no era el tiempo. Sin embargo, sus cerebros ya la podían registrar. Y cuando Él resucitara, iba a ser el detonador para que se activara. Órale, ya lo entendí. Y empieza toda esta gente a levantarse y surge la iglesia primitiva. Por eso, cuando empiezan a predicar los discípulos, ahora ya llamados apóstoles, discípulos fue mientras Jesús vivió, apóstoles porque ya tenían una misión encomendada. Cuando ya ellos empiezan a predicar llenos del Espíritu Santo, pum, 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 empezaba a activarse toda esa semilla sembrada a través de parábolas. ¡Órale! Entonces, por eso hay otro pasaje que dice que Dios envía a unos a sembrar y luego viene otro y la riega. Qué lástima. No es cierto. O sea, uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. ¿Se fijan? Ahora ya tiene sentido. Jesús sembró. Luego los apóstoles regaron, ¿verdad? Explicando quién era Jesús. Y el Espíritu Santo hizo que brotara la plantita. Bueno, pues gloria al Señor. Esperemos que eso suceda contigo, porque siempre hay algo que aprender. Vamos a llegar a viejos y aún en nuestro último instante de vida, siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, considérelo. Hoy puedes aprender algo nuevo. Y quizás no sea lo que estoy diciendo, sino que lo que estoy diciendo, por la obra del Espíritu Santo, active cosas que ya traes en ti. Cosas que ya traes en ti. Vamos a ponerlo así. Un ejemplo nada más. Levántate y sirve al Señor. Ya es tiempo. O sea, ¿quieres dar fruto? ¿Quieres que la semilla brote y dé fruto? Pues ponte a servir. Haz algo. Haz algo. Si bien calentar la banca, pues ya es actividad, porque se le dejas calientita al que sigue, pues aquí no funciona mucho porque pues no tenemos dos servicios, ¿verdad? Pero cuando tengamos dos servicios, pues ya podrá ser ministerio, ¿verdad? Pero mientras no, levántate y haz algo. Averigua qué se necesita o deja que el Señor te revele qué se necesita. Y cuando eso suceda, fíjate bien, te vas a acercar con el pastor, que en este caso soy yo, o mi hermano que nos miras en internet, te acercas con el pastor de tu iglesia, pero no le vas a echar la bronca al pastor. Fíjese, pastor, que tiene que hacerse eso para que lo hagan. No, espérate, ni que estuvieras de moda. No, es para que el pastor ore por ti y ver si eso que se está presentando y que Dios puso en tu corazón es una necesidad real en la congregación y amerita iniciar un nuevo ministerio o departamento. ¿Y quién lo va a hacer? Pues tú, porque a ti se te dio la revelación, a ti se te mostró eso. Y el pastor te va a dirigir. Y si no estás listo, se te va a preparar para cuando lo estés, aventarnos a iniciar esa área de trabajo que se necesita. Entonces, levántate. De verdad, no esperes a que yo me acerque a ti, invitarte a servir en algo, porque, como dijera el Cantinflas, ahí te van a hallar. No, porque Dios te va a hablar a ti. Dios te va a hablar a ti y hay mucho trabajo que hacer. Dios te va a hablar a ti, levántate. Puedes tener iniciativa. Hay muchas cosas que hacer, desde cosas sencillas. Por ejemplo, si al salir tú ves que está medio sucio, que hay basurita, pues levántala, es un tanto obvio. Si estás escuchando que necesitamos maestros para el infantil y para otras áreas, pues acércate. Si consideras que no estás preparado, pero aún así traes la inquietud, acércate. Claro que Dios te puede usar. Te preparamos, verás, vamos a orar por ti y se da capacitación y adelante. De hecho, necesitamos maestros para la escuela de verano. Todavía no tenemos fecha, pero va a ser por ahí de julio o agosto. Así que acérquense, por favor, de una vez, ¿verdad? Ya sea con mi hermana Mónica Peraza, con mi hermana Lupita o con nuestra hermana Olga Karina. Acérquense con algunas de ellas tres, que son las encargadas de los distintos grupos, ¿sí? Para ofrecer su ayuda y organizar para la escuelita de verano. Ocupamos manos.
Es que yo no sirvo para dar clases. ¿Sabes preparar lonches? ¿Sabes picar frutita? Pues órale. Bienvenido. ¿Sabes qué? Yo soy malo para la cocina, tal vez no tengo mucho tiempo para estar ahí, no sirvo para clases, pero Dios me ha bendecido y creo que puedo aportar para el lonche de los niños una ofrendita o para el material. Bienvenido. Hay muchas maneras, acuérdate, el que ora, el que va y el que ofrenda. Aplica en todo, no solo en misiones, aplica en todo. Pero si puedes venir y servir, gloria al Señor, porque también tú aprendes y eres muy bendecido al hacerlo. Bueno, y vamos al último punto para no hacer tan larga la predicación hoy, y vamos directo al grano. Sí, ¿verdad? El grano de trigo, que es la explicación de la parábola del grano de trigo y la cizaña. Vamos pues a Mateo 13, versículos del 36 al 43. Bueno, entonces aquí tenemos la explicación y es un tanto obvia, porque aquí dice directamente, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. ¿Y la buena semilla quién es? Pues los hijos del reino. Entonces, ¿cómo es que está sembrando Jesús? Aquí no habla de evangelismo. Aquí está hablando de llevar su palabra a las naciones. Entonces Jesús pone a sus hijos en lugares claves para que ellos se reproduzcan, para que ellos ganen a otros para el Señor. No habla de evangelismo directamente, obviamente lo es, pero indirecto. Sino que Jesús está poniendo a sus hijos en distintos lugares de la tierra, en puntos estratégicos, para que ellos sean de influencia y ganen a otros y sean salvos. Pero ¿qué hace el diablo? Aquí dice que el enemigo también pone a su gente. ¡Wow! Bueno, les comenté que hay, varias posturas, pero hay tres que quiero compartir. La primera es que hay quienes lo toman personal. Puede ser, aquí está bien clarito lo que es. Sin embargo, hay quienes lo quieren tomar personal, que en vez de que sea Jesús el que está plantando la semilla, se considera que es Él mismo. Y el campo es su propio corazón. Entonces, en consecuencia, ¿qué es la buena semilla? Bueno, la buena semilla es cuando esta persona busca aprender más de Dios, que empieza a leer, se congrega, platica con el pastor, busca de otras personas que sepan más y que sean confiables, busca en internet, en libros, etc. Entonces está buscando la buena semilla. Pero también dice que el enemigo llega y siembra cizaña. Entonces, ¿cuál sería la explicación? Que también al buscar en diferentes lugares, pues va a haber lugares equivocados. Va a haber predicadores en internet que no son convenientes. Y entonces te van a provocar confusión. Porque puede ser que estén predicando cosas completamente falsas. Entonces, vas a encontrar información equivocada. O en tus malos hábitos. Por ejemplo, que estás viendo mucha televisión y en esa serie o películas que te gusta ver, vienen cosas inapropiadas. Entonces, así como por un lado estás estudiando la palabra de Dios, por otro lado estás viendo películas con contenido de violencia, contenido pornográfico, erótico, cosas. Entonces, también de qué estás llenando tu cabeza, y ahí es donde está el peligro. Eso también es cizaña, porque no te deja crecer. Y si nos vamos a la parábola del sembrador, había un terreno que era fértil, pero lleno de plaga, de espinos, y eso ahogó la semilla del evangelio. Entonces, ¿de qué estás llenando tu cabeza? ¿Lo quieres aplicar de esa manera? Bueno, entonces sé muy prudente. Si lo quieres hacer personal, sé muy prudente. ¿Qué estás viendo? ¿Qué música escuchas? Hace muchos años, platicando con un grupo de jóvenes, les decía, miren, cuidado con la música romántica, porque le llaman romántica a cualquier cosa que se maneja lenta, ¿sí? Y no necesariamente romántica, hay que tener cuidado. La música romántica, sin importar el ritmo, es aquella que exalta al amor, que busca engrandecer el amor, que habla bien de la relación entre un hombre y una mujer, cuya letra es limpia. Eso es romántico. Pero dentro de esa clasificación, desgraciadamente, hay subclasificaciones que desconocemos. Vamos a decir así, que les puse nombre. La pornografía cantada. Fíjense bien, no se trata de un intérprete en particular, de un grupo en particular. No, puede ser cualquiera que cante todo eso. Por ejemplo, Luis Miguel.
tiene canciones románticas hermosas, pero también tiene pornografía cantada, esa, entrégate, aún no te siento. Y yo, espérate, fue un exitazo en su momento, pero un insulto a la mujer. Ahora, y esa, porque es pornografía cantada, pero hay otras peores, ¿sí? Hay música machista, hay música de ardidos, y la ponen como romántica. Entonces, cuidado con qué llenas tu cabeza. Porque no es malo que te guste la música, solo ten cuidado y pon un filtro. Es que, pastor, me gustan las alabanzas, pero también me gusta cierta música secular. Pues ten cuidado. Ten cuidado. Es como que le gusta acompañar la comida con refresco. Pues sabemos que el refresco en ciertas cantidades es nocivo, pues no lo consumas diario. Sé prudente, ¿sí? Ahora, si tienes ciertas afectaciones de salud, pues sé prudente con lo que vas a ingerir. O sea, es lo mismo. Entonces, espiritualmente hablando, sé bien prudente, usa filtros. Recuerda que se trata de agradar a Dios, buscar de Él. Hay cosas que no son malas en sí mismas, nada más que no te interrumpan, no te estorben, no te consuman demasiado tiempo. Ten tus prioridades en orden. Bueno, ahora, eso es en cuanto a nivel personal, querer poner la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Si alguien quiere hacerlo, bueno, está bien. Pero la explicación correcta ya está aquí muy clarita. Se explica solo, no hay mucho que hablar. Pero ahora vamos a darle una interpretación más adecuada conforme a la palabra misma. ¿Cuál es la siguiente? Falsos creyentes en las congregaciones. Eso es peligrosísimo y los hay. Esto no quiere decir que son personas que son malas todo el tiempo. Puede ser algo circunstancial. Ya habíamos experimentado una división, porque hubo personas que por razones que ellos tuvieron en su momento, ya no quisieron estar aquí, pero no solo se fueron, se llevaron mucha gente con ellos y formaron otro grupo, que con el tiempo Dios tuvo misericordia y se restauró. Y esas personas, tengo entendido que al menos algunos de ellos, pues ya están en buena relación con Dios otra vez. El problema es que aquí lo que nos enseña la Biblia es que pues nos da a entender que en todas las iglesias del mundo va a haber por lo menos uno. Acuérdense las cartas del apóstol Juan, él hablaba de un tal Diótrefes, que era un abusivo, un prepotente, se creía el dueño de la iglesia. Además, no dejaba que ni los apóstoles los visitaran. Por eso se dice que Juan no escribió 3 cartas, sino 4, porque él menciona que les había escrito, pero Diótrefes destruyó la carta. Él se la quedó y no la dio a conocer. Entonces, en realidad Juan, digo, si somos estrictos en eso, escribió 4, pero solo permanecieron 3 porque el tal Diótrefes la hizo perdediza. Bueno, entonces cuidado, hay gente así. ¿Cómo podríamos reconocerlos? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Judas. Es el penúltimo libro de la Biblia, está justamente antes de Apocalipsis, solo tiene un capítulo, es solo una hojita. Judas, en el único capítulo que tiene, versículos del 3 al 7, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¡Qué horrible! Aquí dice la Biblia que había personas, o que hay personas que ya están destinadas a irse al infierno. Bueno, es cierto que si estas personas se arrepienten pueden ser perdonadas, ¿no? Pero ya tenían un propósito de maldad, pero Dios puede restaurarlas. Bueno, el asunto es, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, imagínense, cuando Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, llegan ya a la tierra prometida, llegaron rápido, llegaron luego,
Pero ¿qué dijeron? Es que hay gigantes y nos van a pisar como si fuéramos insectos. Y nada más 2 valientes, Josué y Caleb. No, pero miren que Dios con nosotros. No, es que nos van a matar. Y Dios se enfureció. ¿Saben qué? No van a entrar. Todos los de 20 para arriba se mueren. Órale, al desierto 40 años hasta que se mueran. ¿Por qué así lento? Para que aprendieran su lección. No necesariamente para que se perdieran, sino para que aprendieran su lección a través de ese castigo. Y los menores de 20 aprendieran para no cometer el mismo error, y además los capacitó para que cuando llegara el tiempo estuvieran listos a enfrentar a los gigantes y los mataran, tanto en fe como físicamente. Entonces, cuidado. Esto sigue pasando hoy día, si no, no estuviera en el Nuevo Testamento. Y Judas lo está dejando bien claro. ¿Sí? Cuidado. Habrá personas, que al cabo pecado confesado es pecado perdonado, te arrepientes y no pasa nada, vente, vámonos a pistear. Y empiezan a sonsacar gente. Órale. O empiezan a hacer cosas malas deliberadamente. Cuidado. En esa época, esta gente, precisamente del pueblo de Israel en el desierto, ¿cuál fue el pecado más común? Las murmuraciones. Empezando por Aarón y María, los mismos hermanos de Moisés. ¿Y qué les pasó? Lepra. Pídanme perdón a mí, les dijo Dios, y pídanle perdón a mi siervo, y pídanle que ore por ustedes para que les quite la lepra. Pero también los que andaban murmurando, Dios hizo que se abriera la tierra y se los tragara a todos por bocones. Qué curioso, ¿no? La tierra abrió la boca para tragarse a los bocones. Bueno, ¿quién sabe qué pueda pasar hoy día? Y dirán, lo bueno es que estamos en segundo piso. No, espérate que te bajes. Allá Dios va a hablar contigo, allá va a tratar contigo en el estacionamiento. Pero en serio, aquí nos habla de que va a haber falsos creyentes. Entonces cuidado, guarda tu corazón. Guarda, no caigas en mitotes. Ay, fíjate que la hermana fulana o aquel nuevo que llegó. No, al revés. Espérate, ¿y la misericordia qué? Ahí, párenle el alto. ¿Te fijaste cómo se peinó el pastor ahora? Párale el alto. Sí, porque tampoco creo que había muy bien, ¿verdad? Entonces, de verdad, no se metan en eso. Identifiquen quién anda así. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice, falsos profetas y falsos maestros, dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y todo el capítulo habla de eso. Estúdialo en tu casa. ¿Cuántos no hay que andan diciendo que el Espíritu Santo es mujer, que la Trinidad no existe, solo Jesús? O sea, que están negando al Padre y al Espíritu Santo. Otros directamente blasfeman contra el Espíritu Santo diciendo que es una fuerza activa, que no es persona. Ándate pues. Cuidado, que la adoración a los ángeles está prohibida, que hay que judaizar. Está prohibido. En Hechos dice, el que se mete a judaizar, entonces pierde la gracia, pierde la salvación y se basa únicamente en la ley. Y con un mandamiento que rompa, al infierno. Por eso está prohibido judaizar. Ahora, ¿quieres aprender hebreo para leer el original del Antiguo Testamento? Excelente, gloria a Dios. Pero hay cosas que nos previenen. Entonces, cuidado. Ahorita se está poniendo mucho de moda de repente eso que se ponen acá muy judíos. Cálmense. La Biblia, lean el libro de los Hechos, ahí está. Los mismos apóstoles se aventaron varios rounds con esa gente. O sea, sí está escrito. No es algo nuevo. Desde el momento que Jesús vuelve al cielo después de resucitar, ya estaban ahí esos herejes aprovechando. Se metían en las congregaciones según cristianos, pero para meter sus falsas doctrinas. Y eso ha sido todo el tiempo. ¿Y eso a qué nos lleva? A la otra postura. Si hay falsos creyentes en cada congregación, también hay falsas iglesias, falsas denominaciones, falsos concilios que se disfrazan de piedad, pero son hijos del diablo, que enseñan herejías. Y eso sí, crecen muchísimo. Hombre, pastores, predicadores exitosísimos, pero ¿qué enseñan? ¿Qué están enseñando? Entonces, cuidado. Miren, 1 Timoteo, capítulo 6.
versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. De ahí podemos seguir en adelante. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Algunos lo hacen por dinero, otros por darse importancia, otros porque están tan acomplejados que quieren sentirse importantes delante de los demás. Pero ¿en qué enfocan sus enseñanzas? En condenación. Y al final de cuentas, ellos son los únicos que tienen la única verdad. Por favor, cuidado, apártense de esa gente. No escuchen esas predicaciones en internet. Analicen lo que se habla. Hay personas, inclusive tristemente, que son pastores de denominaciones de sana doctrina, pero que ellos en particular manejan blasfemias. Desde hace décadas, perdón, porque pues es que ustedes lo pueden investigar y van a ver que es cierto. Desde hace décadas en Centroamérica, la iglesia presbiteriana, que se supone que es una iglesia de sana doctrina, hubo pastores, porque no se vale decir que son todos, no, hubo unos cuantos pastores que sacaron una doctrina herética de la Santa Sofía, que según es la versión femenina de Jesús. Hoy día un tal Timothy Keller, que sigue siendo presbiteriano, pero en Estados Unidos fundó el movimiento de los redimidos, que dicen que el Espíritu Santo es mujer. O sea, ¿en qué derivó la blasfemia? Jesús dijo, el que blasfeme contra el Hijo del Hombre le podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás le será perdonado. Entonces, ¿en qué derivó? Miller, siendo de iglesia bautista, en un momento de vanidad, porque no fueron los pastores, fue ese hombre solo, no se vale decir que fue la iglesia bautista, no, porque son los que tienen sana doctrina y de la mejor escuela dominical, no se vale. Pero este hombre se fue en el avión de la vanidad y de ahí surgieron los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, de sus falsos estudios del fin del mundo, del advenimiento, de la segunda venida de Cristo. Si mismo Jesús dijo, ni yo lo sé, solo el Padre lo sabe. ¿Cómo se pone él a pensar que podía calcular la venida de Cristo? Y hay grupos religiosos que ya tienen hasta 3, 4 fechas fallidas. Esta sí es la buena, nada. Y todavía tienen pensada la siguiente. Ay, por favor, solo el Padre sabe. Entonces, hay iglesias que enseñan mentiras, que obligan a las mujeres a disfrazarse con velitos, si no, no pueden entrar a la congregación, por favor. ¿De dónde sacan eso? Si el mismo apóstol Pablo dice, las iglesias de Dios no perdemos tiempo en esas tonterías, o sea, en esos alegatos. Porque usan nomás 2 versículos, pero no leen el pasaje completo para someter a la mujer a bibliazos. No se vale. Entonces tengan cuidado. Jesús lo dijo. El enemigo ha sembrado falsas iglesias, falsos pastores, falsos profetas. Y eso no quiere decir que no tengan el don. Quiere decir que apostataron de la fe y están abusando de lo que el Espíritu Santo les dio y lo pervirtieron para servir a Satanás. ¿Se den cuenta o no? ¿Se den cuenta o no? Por eso es que tienen la convicción de que dicen la verdad y arrastran a miles. Y arrastran a miles. Y lo peor del caso es que cuando caen, porque invariablemente van a caer, nos embarran a todos. Nos embarran a todos. Entonces, cuidado, mis hermanos. Esta parábola es preventiva. Esta parábola sigue efectiva el día de hoy. ¿Sí? Sigue vigente el día de hoy. Entonces, la pregunta, bueno, las 2 preguntas que hoy quiero que te lleves es: maestro, ¿seré yo? O sea, ¿serás tú el Judas en esta iglesia o en tu congregación? Y cuando Dios te revele que no, empieza a servir. Y si ya estás sirviendo, hazlo con más gozo. ¡Gozo! Dios se va a encargar del éxito. Tú hazlo con gozo, porque eso se trata de alabar al Señor. Y si Dios te muestra que sí eres tú, ¡qué bendición! Porque en ese momento tú puedes ser transformado. En ese momento te arrepientes y Dios transforma tu vida. Así que lo primero es eso, pregúntale: maestro, ¿seré yo? Y lo segundo: Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Independientemente de la respuesta a la primera pregunta, si Dios te dice no, no eres tú, ok, inmediatamente la segunda: Señor, ¿en qué quieres que te sirva?
Y dice, sí, si eres tú. Ay, Señor, corrígeme, cámbiame, perdóname, transfórmame. Y ya que pasa el proceso, ahora sí, Señor, la misma pregunta, ¿en qué quieres que te sirva? Eso. Si todo lo que se habló hoy se te olvida, nada más acuérdate de esas dos preguntas. Acuérdate de esas dos preguntas. ¿Seré yo la cizaña, Señor, en mi congregación? Ojo. A veces puede ser el pastor, porque he sabido pastores trácalas que piden prestado y no pagan. He sabido de pastores que han destruido iglesias, que pidieron prestado un carro y no solo se robaron el carro, se llevaron a la esposa del que le prestó el carro. ¿De veras? Y es horrible. Entonces no crean, yo también pregunto, Señor, soy yo. Ya si me ven diferente del próximo domingo, quiere decir que sí era, pero Dios ya me transformó. Eso es lo que menos quisiera. Imagínense la responsabilidad del Señor. ¿Cuántos me llevaría por delante? Hombre, serían mis pecados más los de cada uno de ustedes si hubieran sido confundidos por mi culpa. No, Señor me libre de tremenda cosa. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y en tu casa le preguntas, ahí en la privacidad de tu cuarto, o te encierras en el baño, o te vas en el carro a dar la vuelta tú solo. Nada, que si vas a orar y estás manejando, no cierres los ojos. Ora con los ojos abiertos. O te estacionas por lo menos, ¿no? Pero sí, busca un tiempo y pregunta, Señor, ¿seré yo? Porque a lo mejor si eres tú, no ahorita, pero ahí la llevas. Entonces que el Dios te corrija, ¿sí? Que Dios te bendiga, que Dios te mueva, que Dios te use. Muchos de ustedes ya han sido de mucha bendición y han sido de influencia en este lugar. Que para la alabanza, que para algunos cambios en la enseñanza o en la predicación, modificación de horarios o de actividades, porque ha sido de Dios. Bueno, pues que el Señor te siga usando. El Señor te siga usando. Hay muchas maneras de